Bendiciones, hermano. Dios les bendiga. Ya hoy estamos a 29, a 30 de agosto. 30 de agosto, ya casi para finalizar este mes. Y ya entramos ya a septiembre. Ya estamos prácticamente muy cerca de finalizar el año, si así Dios lo permite. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Un abrazo a todos mis familiares, a los amigos, a los hermanos, a los que están escuchándome, sintonizándome en diferentes partes. Que Dios los bendiga. El último video que compartí con ustedes estábamos hablando acerca de la vida de un hombre que salió de su pueblo. Yo sé que el libro más enfatiza, de hecho el libro se llama Ruth, pero el libro enfatiza mucho más a una persona llamada Ruth y a una persona llamada Noemí. Pero en realidad es Dios quien tiene el control, que tiene toda la alabanza en este libro. Aunque los libros tengan el nombre de alguien, eso no significa que Dios no tenga ninguna relevancia. Es más, es Dios el personaje principal de toda la Biblia. Es Dios el protagonista de toda la historia de redención. Dios nos ha provisto esta historia para que sepamos que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene el control de nuestras vidas, y cada detalle de ellas al Señor no lo agarra desapercibido. El Señor tiene el control de cada una de ellas. Es más, muchas veces lo que para nosotros es una tragedia o es algo malo, el Señor lo torna para bien. Y tal parece que fue la vida de estas personas. Esta familia, encabezado por Elimelec, salió de Belén de Judá a las tierras de Moab. La causa por la que salió, dice los primeros versículos, que fue a causa de la hambruna. Recordar también que los libros desde Génesis hasta que vemos la partida del pueblo de Israel a Egipto, Dios mandaba hambrunas. Habían dos situaciones en las que el Señor permitía esto. Una era porque a veces el pueblo le daba la espalda, se iba tras otros dioses. Esto se conoce como apostasía, y muchas veces el Señor lo hacía para mover de un lugar a otro al pueblo. Bueno, pero tal parece por el libro de Jueces que tenemos antes del de Ruth, parece que aquí hay una violación a los mandamientos de Dios, de que el libro de Jueces nos anticipa de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es más, no había una dirección de parte de Dios porque el pueblo no la buscaba. Nuestra vida es muy parecida. Queremos que nos vaya bien muchas veces, pero no buscamos la dirección de Dios, la guianza de Dios. En nuestra vida espiritual muchas veces nosotros creemos que hacemos las cosas bien porque somos creyentes de Dios, pero sin antes consultar a Dios. Es más, la Biblia muchas veces nos anticipa las cosas que tenemos que hacer para que nos vaya bien. El problema es que a veces, o una de dos, o no le hacemos caso o no sabemos lo que dicen las Escrituras. Pero vamos a seguir con esta historia de redención. En los primeros versos hablábamos acerca de este señor Elimelec, que su nombre significa Dios es mi rey, y que prácticamente parece que aunque Dios era su rey, él hacía lo que bien le daba la gana. Salió de este lugar. La Biblia no registra si él consultó o no a Dios, simplemente vio la hambruna y se movió del lugar hacia las tierras de Moab. Y en el video pasado aprendimos que es un hombre que salió quizás con la intención de regresar, pero nunca más volvió a Belén. Pero nos quedamos en el verso 3, voy a arrancar de ahí y vamos a parar hasta el verso 5. Y dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bueno, parece que la tragedia para esta familia continúa. Recordemos de que había salido Elimelec con sus 2 hijos, con Malón y Kelión y su esposa Noemí. Pero resulta que al llegar a la tierra de Moab, prontamente Elimelec conoció la muerte. Pasa un tiempo, dice el verso 3,
el verso 4, nos menciona que Noemí tiene 2 hijos. Pasa el tiempo y ellos toman mujeres moabitas. Bueno, en Deuteronomio 3, verso 2 en adelante, hay una prohibición de parte del Señor. Quiero leerlo para ustedes, para que también podamos nosotros corroborar si lo que estoy diciendo es así. Deuteronomio 7, del 2 en adelante. Es más, vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija o su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces, ahí encontramos esos versos en Deuteronomio. ¿Hay aplicación para nuestra vida actual? Claro que sí las hay. La aplicación es la siguiente. El apóstol Pablo decía eso, que no nos uniéramos en yugo desigual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nos unimos en yugo desigual? Bueno, pues tenemos que pagar un precio muy alto, muy caro. Hoy la sociedad nos indica que cuando las cosas no van bien en pareja, en matrimonio, pues lo más saludable es terminarla y comenzar otra. Son ideas que nos han vendido y muchas veces los creyentes las hemos comprado. Bueno, entonces regresando al tema de estos 2 hijos de Noemí, tomaron para sí mujeres moabitas. Recordemos que los moabitas con los israelitas hasta ahorita siguen siendo todavía parientes. Son parientes. Uno vienen de la descendencia de Abraham, los israelitas, y los moabitas de la descendencia de Lot. Siguen siendo ahí parientes, pero eso no tiene nada que ver. Creo que el énfasis aquí es de que estas personas se habían inclinado su corazón a adorar a otros dioses, y el Señor desaprobaba estas cosas. Entonces ellos tomaron para sí mujeres de otra tierra. Es más, en nuestro ámbito, ahora pudiéramos decir que son mujeres paganas, aunque ahora ya no se usa ese término, ¿verdad? Ahora decimos muchas veces no son creyentes, porque la palabra pagano o pagana se escucha un poco mal, pero en realidad son las mismas cosas. Las personas ahora ya no quieren hablar de pecado, ahora dicen errores solamente para que no se ofendan tanto, pero la Biblia no va a cambiar el sentido principal de las palabras. Cuando decimos que hay pecado en la vida de las personas, en nuestras vidas, es que hemos violentado la ley de Dios. Entonces, volviendo aquí a los nombres, habían 2 hijos entre Noemí y Elimelec. Malón, si usted busca su significado, se va a traducir como debilidad o enfermedad. Entonces, parece que desde el inicio de la vida de esta familia parece que es una tragedia, porque ya desde temprana edad, desde que eran niños, al recibir este nombre, posiblemente vienen con alguna enfermedad o algún tipo de deficiencia en la salud, y el nombre de Kelión significa enfermedad precaria. O sea, los dos tienen ahí la misma condición. Ahora, esto no agarra desapercibido a Dios. Dios en todo momento está en el control de todas las cosas. Es más, la historia de Ruth es como si Dios nos quisiera enseñar que Dios está supervisando cada vida de cada persona. No hay nadie se le escapa al Señor de sus provisiones y de su vista. Ese es el Señor que conocemos, el Dios Todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente. Entonces,
Esos dos son las definiciones de los nombres de Noemí y de Elimelec. Ahora agarran esposa. No sabemos cuál es el orden, si Malón se casa con Orfa y Kelión se casa con Noemí, con Ruth, perdón. Pero el nombre de Orfa significa gacela o significa cuello. Y el nombre de Ruth significa amiga y compañera. Entonces los nombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era lo más normal, tenían un significado que daban a entender cuál era la característica de aquella persona, de las personas. Estos dos se casan con estas personas de Moab. Y dice el verso 4, y habitaron allí unos 10 años. La intención de ellos no era solamente ir y habitar y regresar a Belén. Ya habían ellos hecho una vida ahí en Moab. Y me imagino que la intención era quedarse para siempre. En lugares donde no se exaltaba y no se daba la gloria a Dios. En lugares donde el corazón de ellos es muy probable que se inclinaran a adorar a otros dioses. Es lo que leímos en Deuteronomio. Ahora Dios trae retribución a veces a las cosas buenas que hacemos y a las cosas malas. Ahora, las cosas buenas que hacemos no nos justifican delante de Dios. Solamente somos personas malas que a veces por la voluntad de Dios o por la gracia de Dios hacemos cosas buenas. Por lo regular la Biblia nos dice que somos malos. Voy a leer el verso 5 para cerrar y continuamos después con esta historia. Y dice el verso 5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bueno, para empeorar las cosas, Noemí ahora no solo es una persona viuda que ha enviudado a causa de la muerte de Elimelec, sino que ahora también sus 2 hijos mueren. Y aquí viene la pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Dios los castigó o simplemente era la voluntad de Dios que ellos murieran a temprana edad? Se cree que murieron muy jóvenes. Y lo peor es de que en esta situación, en este tiempo histórico, en el contexto histórico, es de que las personas viudas o los huérfanos eran personas totalmente desamparadas. Tenían que vivir de la misericordia o de la generosidad de otras personas. Ahora recordemos que ella está en una tierra extranjera, no se encuentra en su tierra, en la tierra prometida. Y para colmo, ahora tiene a 2 mujeres más viudas que han dejado sus hijos. Entonces, el ser una persona viuda en estos tiempos era algo vergonzoso. De hecho, Noemí va a decir más adelante que parece que Dios está en su contra, porque ese era el concepto que se tenía de Dios cuando las cosas no funcionaban bien. Creo que hasta ahora las cosas pensamos igual, que Dios a veces está en nuestra contra. Pero algo maravilloso que hay, que estas cosas Dios las va a utilizar para bien. Dios las va a utilizar para su honra y su gloria. Y no nos olvidemos que este libro nos está llamando o nos está enseñando una tragedia que va a terminar con redención, una tragedia que va a terminar con gozo y alegría. Y es la misma historia que Dios Todopoderoso, que el eterno Dios nos ha presentado por medio de Jesucristo. Esta historia va a terminar con que Jesús, el Hijo del Dios viviente, es el único Redentor que va a pagar un precio por cada uno de aquel que cree en Él, para que no se pierda, para que sean salvos, para que las personas tengan un final feliz. Tristemente, a veces las personas rechazan este regalo de parte de Dios. Rechazamos al Redentor del universo, al Redentor de la humanidad, y hay que pagar también consecuencias. Dios traerá retribución para aquellos que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador, y también traerá retribución para aquellos que lo rechazan. Bendiciones, nos vemos en el próximo devocional, verso 6 en adelante. Vamos a estar hablando más acerca de esta familia y qué pasó con Ruth, qué pasó con Noemí, qué pasó con Orfa. Son personas que ahora han quedado solas y desamparadas. Bendiciones, Dios te bendiga.